Al amanecer del día siguiente, Simbad el Faquín se dirigió de nuevo al domicilio de Simbad el Marino. Entró y le dio los buenos días. Al cabo de un rato llegaron los demás amigos. Después de comer y beber, Simbad el Marino empezó a hablar. Oíd, amigos, oíd la historia de este viaje, pues es más maravillosa que las anteriores. Cuando regresé del segundo viaje, permanecí durante un tiempo viviendo en Bagdad. Estaba feliz, satisfecho, pero mi espíritu me impulsó de nuevo a viajar y se apoderó de mí la tentación de comerciar. Compré por tercera vez mercancías apropiadas para los viajes por mar y me embarqué en una gran nave repleta de comerciantes y pasajeros. Navegamos de mar a mar, de isla en isla. Visitamos todos los lugares que cruzamos. Estuvimos contentos y felices hasta que, cierto día en que navegábamos por alta mar, el capitán plegó las velas y comenzó a gritar a grandes voces. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ten piedad de nosotros! Así gritaba el capitán. Sabed, pasajeros, que el viento nos arrastró hasta el medio del mar y nos hizo llegar al monte de los monos, lugar del que nadie ha escapado jamás. Mi corazón presiente que vamos a morir. Cuando el capitán acabó de hablar, los monos ya rodeaban la nave por todas partes. Había tantos que parecía una nube de langostas. Eran unos bichos repugnantes. Tenían pelos como las crines de un león. Su aspecto asustaba y nadie podía entender lo que decían. Y hablaban. Sus ojos eran amarillos, el rostro negro, el cuerpo menudo. Subieron por las amarras del ancla, las cortaron con los dientes y rompieron todos los cables del barco. El viento empujó la nave, la arrastró y fue a encallar en el monte. Los monos se apoderaron de la nave y se marcharon. Mientras permanecimos en aquella isla, comimos de sus frutos y bebimos el agua de sus ríos, pues todo se lo habían llevado los monos. Recorrimos la isla entera en busca de un lugar donde refugiarnos. En medio de ella descubrimos un gran edificio y nos dirigimos hacia él. Era un castillo bien construido, con murallas elevadas y una puerta de madera. Entramos en él y fuimos a parar a un patio muy grande. Alrededor había muchas puertas, puertas altas. En el centro, un horno. Junto al horno estaba colgada una batería de cocina y a su alrededor huesos, muchos huesos, pero no encontramos a nadie. No vimos a nadie. Como estábamos muy cansados, nos echamos a dormir en el patio. Nos quedamos dormidos hasta la puesta del sol. Entonces, la tierra tembló bajo nuestros pies y oímos que alguien gritaba desde lo alto del castillo. Era un ser enorme, con forma humana, y se aproximó lentamente. Era negro, de estatura tan elevada que parecía una palmera gigante. Sus ojos parecían carbones encendidos y sus colmillos eran semejantes a los de un cerdo. Al ver aquella aparición, el terror nos invadió. Se acercó a nosotros y me cogió a mí, me levantó del suelo y comenzó a husmearme como si fuera yo un animal. Me encontró tan débil y flaco por los viajes que me soltó, pues era muy poco lo que había en mí que se pudiera comer. Y luego cogió a otro y también lo husmeó y lo soltó y soltó al tercero también. Y así fue palpándonos uno a otro hasta que llegó al capitán del buque. Era un hombre grueso, robusto, fuerte, recio. Este le gustó. Lo agarró, lo tiró al suelo y le aplastó el cuello con el pie. Luego cogió un largo tenedor y lo echó en el horno. Lo trinchó como un pollo y se lo fue comiendo poco a poco. Luego se sentó un rato y se quedó dormido.
Nosotros estábamos aterrorizados. Era preferible morir ahogados que asados en las brasas. Abandonamos corriendo el castillo y buscamos un lugar donde refugiarnos, pero cayó la tarde sin que lo encontráramos. Entonces se nos ocurrió coger unos maderos y hacer con ellos una embarcación. Nos subimos al bote y nos internamos en el mar a la buena de Dios. El bote nos llevó a una isla. ¿Cómo nos alegrábamos de haber escapado de aquel gigante? Comimos un poco y descansamos. Al amanecer me puse en pie y empecé a andar hasta llegar a un extremo de la isla. Desde allí miré el mar y vi una nave en la lejanía, en medio de las olas. Cogí una gran rama de árbol e hice señas con ella. Los tripulantes del barco vieron mis señales y oyeron mis gritos. Entonces llegaron a mi lado y me llevaron junto con mis compañeros a la nave. Me preguntaron cómo había llegado yo allí y les expliqué lo ocurrido. Me reanimé y continué con ellos el viaje hasta que divisamos una isla llamada Salaíta. Allí el capitán mandó fondear. Todos los comerciantes y pasajeros desembarcaron. El dueño de la nave se acercó a mí y me dijo: Escucha, como tú eres pobre y extranjero y has pasado muchas penalidades, quiero entregarte los fardos de un viajero que perdimos y del que no hemos vuelto a saber nada. Te doy todos sus objetos para que los vendas en esta isla y cuides de ellos. Cuando lleguemos a Bagdad, preguntaremos por su familia y le entregaremos las mercancías sobrantes y el importe de lo que vendas. A ti te pagaré por tu esfuerzo y por tu trabajo. Di las gracias al capitán y este dio orden de que desembarcaran aquellas mercancías y me las entregaron para que yo las vendiera. El escribano del navío dijo: Capitán, ¿a nombre de quién escribo estos fardos? Al de Sinbad el marino, pues es el comerciante que navegaba con nosotros y naufragó en aquella isla. Quiero que este extranjero los venda. Cogeremos su importe y le daremos el dinero a su familia en Bagdad. Cuando oí las palabras del capitán le dije: Por Dios, yo soy Sinbad el marino. Esos bienes son míos. Estas mercancías me pertenecen. Los comerciantes y pasajeros se agruparon en torno a mí. Unos creían que decía la verdad, mientras que otros opinaban que era un embustero. Entonces les hablé del Valle de los Diamantes del segundo viaje y del Monte de los Monos del tercero. Al oírme supieron que decía la verdad y me entregaron todas mis pertenencias. Vendí todas mis mercancías y navegué con ellos hasta Basora. Permanecí en esa ciudad durante algunos días y después me dirigí a Bagdad. Todos estaban felices de verme, pero no creáis que me quedé mucho tiempo en casa, pues cuando me encontré con fuerzas suficientes salí de nuevo a navegar y así continué recorriendo el mundo hasta cumplir un total de 7 viajes. 7. Mis familiares hicieron un cálculo del tiempo que había estado ausente. Fueron en total 27 años. Mis familiares habían perdido la esperanza de volverme a ver. Con el paso de los años, me arrepentí ante Dios de mi manía viajera y puse fin a mi serie de viajes. Aún me parece un milagro que pudiera volver al lado de mi familia, al lado de mis amigos, de mi país, de mi patria. Y esta, amigos míos, esta es mi historia.